Bienvenidos al cuarto capítulo del Camino de Veritas. Ya con muchas novedades, tenemos una nueva integrante al elenco. Ya se van a enterar, ya se lo voy a contar, así que va a ser el primer bloque. Y muchos invitados. Está José Josen, un músico que toca el acordeón, dos escritores. Seguimos el segundo capítulo de Giovanni Manso, el cubano que nos visitó y todavía sigue acá en Argentina. Adelina Alarcón, otra escritora que pertenece también a Firma de Autor, la Asociación Civil. Tenemos un artista plástico que hemos entrevistado de la ciudad de Paraná, una banda de rock, La Sordera, también como invitados. Bueno, y ahora la sorpresa. En el primer bloque, nuestra nueva integrante, con toda la energía y buena onda, está con nosotros. Ángeles Deló va a ser la primera entrevista con José Josen. Hola amigos, soy Ángeles Deló y estamos en el programa El Camino de Veritas y quiero presentarles a un amigo, un excelente músico. Él se va a presentar, su nombre es José Josen. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Ángeles, un placer estar acá en este programa. Bueno, que empezaste, que estamos empezando juntos porque yo también me meto en la entrevista, así que bueno, va a salir quizá algo natural. Bueno, gracias a nuestro amigo allá, el productor José, mi tocayo. Un saludo. Por darnos la oportunidad y el espacio también para difundir a los nuevos talentos como vos. Qué buenísimo eso. Que a propósito nos enteramos que nacimos el mismo día, señores. Nació él, después me esperó y después nací yo. 6 de julio, ya saben. Parejitos. Bueno, contame de vos, ¿cuándo empezaste? ¿Cuántos años tenés? Bueno, tengo 32 años. A los 4 años mi papá era vendedor ambulante, íbamos a todas las domas, a los festivales, entonces un día me compré una acordeoncita, esas chiquititas que vienen, de 7 teclas, y bueno, y empezamos, y a los 4 o 5 años estaba con el toro. Estábamos en una doma, atrás de un escenario, una rufó, y el que transmitía ahí dice, che, este nene toca, dice, subilo al escenario. No subió nunca, dice, pero subilo. Así que era chiquitito así, más flaquito, me subieron a una mesa y a una silla, y ahí me dejaron y bueno, toqué el toro. Y bueno, ¿será que lo llevabas en la sala? Ya de chiquito, sí. Después, bueno, como a los 15 años me alejé un poco, me fui para el lado de la cumbia, Santa Fe, bueno. Sí. También la rebeldía y todo eso. Igual la cumbia pertenece también un poco a nuestra fuerza. Sí, la cumbia también es nuestra, así que cumbia santafesina, y estuvimos unos años ahí. Después, por el trabajo y otras cosas, bueno, hemos dejado y ahora hace unos 6 meses que estamos arrancando. Por eso yo siempre digo, lo que me pasó ya pasó atrás y ahora es todo nuevo, es como que empiezo de vuelta. Empezamos de nuevo juntos. Empezamos de cero. Sí, nos estuvimos encontrando, yo te veo que andas con Orlando Veracruz, con el Azoritano también, y le mandamos un beso, contame. Sí, la verdad que sí, bueno, gracias por intermedio de Orlando, que es amigo de mi papá, me decía, hay una chica, dice que dice un acordeón, dice verdulera. Y yo el acordeón verdulera la había dejado a los 15 años y no había sacado más. Yo me aprendí a la piano y dejé la otra. Y le digo, mira, yo toco en la piano. No, pero la verdulera, viste que Orlando. Sí. Bueno, digo, vamos a sacar con él. Así que ahí conocí a Araceli, una persona buenísima, una amiga, ¿verdad? Sí. Y bueno, coincidimos en muchas cosas de los ritmos, viste que ella no es tampoco se llama chacarera, es más la música de Río, chamarrita, bueno, es entrerriana. Sí, la misión de Orlando sería. La misión de Orlando, sí. Y bueno, y coincidimos en eso. Yo también cuando empecé a interiorizarme lo de Orlando, también es como que me hizo un clic en la cabeza. Bueno, sí. es así. Es un antes y después. Ahí estamos, es un antes y después seguramente. Hemos estado compartiendo festivales, te viene el Festival del Pescador también. Íbamos a encontrarnos en un festival, justo, pero bueno, me justo te salió otra actuación y sí, contame. Pero, eso era de Avellaneda. ¿Qué tal estuvo? Espectacular, bueno, lo que dijo Orlando, viste, con la gente. Sí, Orlando. Él tiene su público y cuando no es su público, él le va buscando la vuelta y siempre, que eso es lo que yo le digo a los artistas, bueno, a la serie, que cuando llega a un lugar que está en frío, lo escuché a Orlando porque él tiene una forma de ablandarlo y lo termina cantando todo, canciones. Negro, tenés que venir y después lo vamos a invitar a José, ya hablamos con el productor para ir a filmar, bueno, pero no le contamos más porque quemamos la sorpresa. La sorpresa. Así que bueno, y ahí estamos ahora con la serie, estuvimos casualmente esta semana en Margarita, en la fiesta del locro. Sí, te vi, en las redes sociales. Por una cuestión de tiempo no hubo una contratación directa, entonces me dijeron, mira, dice, el sábado hacemos una peña
que seguramente van a pasar, dice, así, si ustedes quieren, nosotros le pagamos todo, bueno, y si ganan, el domingo. Wow. Bueno, le digo, Araceli, bueno, nos va a servir de difusión y no tenemos problema en ese sentido, todo suma, dice. Sí. Así que bueno, salimos, bueno, ganó Araceli, obviamente, acompañada, y al otro día estuvimos actuando y estuvo muy buena, linda experiencia. Pero ¿cómo no va a ganar con semejante acordeón, por favor? Bueno, contame dónde te puedo encontrar, tenés redes sociales, teléfono para contrataciones. Dale, sí, mi teléfono es 342-445-9764. Y bueno, y en las redes sociales José Joseph. José Joseph. Y hay otro que es José Joseph en acordeón, para no repetirlo. Exacto, bueno, estamos, Y bueno, ahí estamos. hablando de Facebook, Instagram, Instagram. José Joseph y Twitter también. También. Y contame del nuevo disco, por favor, contale a la gente del nuevo disco que se viene. Bueno, eso estamos... Estás loco, José, tanta gente. Sí, la verdad que sí, ya me dijeron bastante dónde te metiste, pero... Estoy adentro, chicos, guarda. Sí, Ángeles está. Bueno, se dio así, me dice Orlando, vos tocabas la acordeón, hacete un grupito, armate, grabate 5 o 6 temas, dice. Bueno, le digo. Entonces, se fueron bueno, como a 60 los claro, 5. le digo, voy a hacer 10 temas míos y voy a invitar 5 personas y bueno, dice, bueno, 5, 6, 7, 8, bueno. El guitarrero que me va a grabar, Walter Martínez de Rosario, me dice, no te presento más personas, dice, porque va a seguir agregando gente. Así que son 26 artistas y... Pero son artistazos, chicos, artistazos. Sí, la verdad que sí. Entre ellos la Gaby Roldán, Vivi Barrios. Bueno, Gabriela Roldán no pudo esta vez por el tema, pero Claro. bueno, va a quedar para la próxima, pero Viviana Barrios, María Elena Sosa, Sí. Nelly Argentina Zenón, Orlando de la Cruz, montón. bueno, los chicos del grupo Setúbal, Mauri Fernández de Boliche, bueno. Sí, no, Obviamente Araceli, Orlando, Toda Karen la gente. Folklore, no me quiero olvidar porque... mira, Todos los santafesinos, Marisol también, que Marisol Martínez de común. Rosario, que la vez pasada me invitó también a su programa, muy Así gentil, que- así que todas buenas personas y desinteresadamente a mí que recién estoy empezando, Un me sirve discazo. muchísimo. Un discazo. Lo estamos esperando para dentro de unos meses si Dios quiere. Y contame, ¿de qué se va a tratar este disco? ¿Tenés nombre ya? No está el nombre todavía, algo de paisano de mi pago, gente de mi litoral, algo así, va a ser el... Paisano de mi pago, chicos. Con gente de mi litoral o algo así. Anoten eso, Paisano de mi pago con José Joseph. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Por favor. En este segundo bloque vamos a hablar de los eseños. En el primero de los programas, si se acuerdan, hablamos de los cátaros. Ahora retrocedemos 1000 años aproximadamente y volvemos. Los eseños tomaron notoriedad desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1946. Eran miembros de una secta judía que desarrollaron sus actividades desde el siglo II a.C. hasta el siglo I después de Cristo. El origen de la palabra eseño ha tenido varias hipótesis. Puede provenir del vocablo griego osios, que significa santos, o ser una referencia del griego aseidei, piadosos, en arameo ese. Árabes se refieren a ellos como magaritas de las cuevas. Se ha propuesto que el nombre proviene del hebreo asaim, esto es, hacedores, ya que ellos decían, si la Torá lo dice, lo hacemos. También puede ser del verbo hacer y asot, y del plural en masculino im. En griego era esenoi. Se sostiene también que el nombre proviene de la palabra siríaca asaya, que significa médicos. En griego, terapeutas, porque su único ministerio para el público era el de curar las enfermedades físicas y morales. Estudiaban con gran cuidado, decía Josefo, ciertos escritos de medicina que trataban de las virtudes ocultas de las plantas y de los minerales. Se retiraron a vivir en el desierto, en el Qumran. Para ser parte de la comunidad se los instruían primero, después se los aceptaban y pasaban 2 años de prueba para ingresar definitivamente. Se les exigía una vida entera de estudio de la ley, de humildad y disciplina. No solían jurar, pues estaban obligados a decir siempre la verdad. Sus bienes pasaban a ser parte de la comunidad. Los frutos del trabajo se distribuían según necesidad, dejando una parte para las viudas, padres huérfanos, desempleados, esclavos fugitivos. Tenían un estricto código de disciplina. Las mujeres no eran aceptadas y los hombres practicaban el celibato toda su vida, aunque también se dice que permitían el matrimonio y se exigía la monogamia estricta.
administraban la interpretación última de la ley que había sido reservada al maestro de justicia. El escenismo no se limitó al Qumran, vivían también en las ciudades, en comunidad de bienes, pacifistas, difundiendo su doctrina. La comunidad del Qumran se autosostenía con trabajos agrícolas. Se supone que también eran vegetarianos, que hacían meditación, eran sanadores y vivían más de 100 años. Se especula que Juan el Bautista, Jesús de Nazaret y Magdalena pertenecían a ellos. Hay una visión del mundo que se denomina la séptuple paz esenia. La primera de ellas es la paz con el cuerpo, la segunda la paz con la mente, la tercera la paz esenia, la cuarta la paz con la humanidad, la quinta la paz con la cultura, la sexta la paz con el reino terrenal y la séptima la paz con el reino celestial. Un planteo muy interesante de la vida que desarrollaremos en próximos programas. En el tercer bloque fuimos a la casa, al estudio de un artista plástico de la ciudad de Paraná. Comprimimos un poco el material, hay mucho para desarrollar, para conocer a esta persona, un artista integral en todos los sentidos, con mucho conocimiento de literatura, música, filosofía, artes gráficas, video, todo. Así que bueno, intentamos ser lo más representativo posible sobre este artista de la ciudad de Paraná. Espero que le guste, ahí va el informe. Mi nombre es Flavio Cortés, trabajo en pintura comencé a pintar desde muy chico, generalmente como sucede con la mayoría de los niños. La diferencia general se da en el periodo de la adolescencia y adultez, cuando uno continúa pintando. Las influencias siempre desde el comienzo han sido también desde los autores clásicos, tanto como la historieta. La literatura es una influencia importante. Eso también me ha llevado a hacer trabajos en historieta basados en libros o en cuentos, en el caso de Borges, a trabajar también con cortometrajes. Hice alguna adaptación del libro de arena de Borges hace 3-4 años atrás. También en general en la pintura la búsqueda que hago es que haya una estructura de fondo que sea de cierto grado de complejidad que me permita elaborar muchas historias dentro de una. En ese caso estaría nombrando autores del medioevo como Bruegel y Bosch, que tenían ese espíritu de contar muchas historias en planos grandes, donde uno puede desarrollar y permitir que el espectador haga un recorrido por la obra, encontrando pequeños detalles y viendo dentro de un macro espacio lo infinito de determinadas situaciones. De acuerdo a la temática, siempre hay una influencia importante de lo literario, también desde la filosofía. En el caso de la filosofía, durante bastante tiempo he tratado de aunar mi pintura con la filosofía del sistemista de Mario Bunge, que toma ontológicamente a que todo es un sistema dentro de otro sistema. Eso me lleva desde un lado epistemológico a seguir aprendiendo de una manera ordenada. En el caso de Bunge me sucedió igual que con Borges, que son autores que llevan a estudiar a otros autores y son como puertas que abren otras puertas. Y eso se manifiesta en las pinturas que hago, que tratan de tener muchos tipos de ventanas. En esas ventanas se van desarrollando, también de alguna forma que también tiene una similitud con el cómic, se van desarrollando ciertos esbozos de ideas que trato de componer y ordenar en una sola imagen, pero que habiten una multiplicidad de lenguajes. Para eso hay que hacer hincapié en el procedimiento. El procedimiento
tiene cierto rigor en el dibujo, pero varío desde empezar a lápiz un dibujo por una imagen que me impactó, después pasarla en digital, después del digital volver al dibujo, agregarle recortes de papel también y después dibujarlos, pintarlo, retocarlo digitalmente, ver de nuevo el cuadro y volver otra vez sobre la pintura. El orden es de acuerdo al requerimiento que tenga en ese caso el cuadro. O sea, a veces el cuadro no funciona y uno lo corrige o lo va acrecentando en calidad o en detalles de acuerdo a lo que se va reflejando en la pintura. En ese caso el concepto general es que la técnica tiene que ser depurada, pero que no es más importante solamente el sostenimiento de la técnica clásica, sino abordar la mayor cantidad de técnicas posibles. Y el soporte digital es algo que es muy importante y que con los años he aprendido a utilizar sin perder de lado el dibujo ni la pintura con pincel. O sea, es algo que ayuda a la producción a trabajar de mejor manera y lograr mayor concentración y desarrollar un concepto completo de una obra o de una serie de obras en menor tiempo, todo el tiempo sosteniendo la concentración. Es para eso los medios digitales, las herramientas, ya sea los pinceles, a veces el uso de pinceles de guantes con varios pinceles, o el trabajar con las dos manos, más que un artificio, es una cuestión de practicidad. La practicidad tiene que ver con el tiempo y el tiempo con el desarrollo de una idea de una forma que no se diluya, sino plasmarlo más concentrado y de la manera más efectiva. La búsqueda de hoy en día en las pinturas o en los cortos es que todo se traduzca a un lenguaje más preciso. Buscar la precisión y el trabajo diario para que haya una disciplina. Yo a partir de esa disciplina del trabajo diario y del orden puedo llegar a proyectar lo más lejos del caos posible y lo más cerca a lo preciso e ir encontrando una claridad en el pensamiento y transmitir, como hacían los pintores simbolistas, de manera más clara lo que quiero decir. Después la interpretación obviamente que es libre y no depende de un cartel o algo que explique el cuadro, sino en mi caso tratar de desarrollar un esquema de imágenes o una idea general de elementos que habiten en mis cuadros, que digan exactamente lo que quiero decir sin divagaciones. Eso lleva tiempo y me ha llevado a estudiar páginas o encontrarme con ilustradores, también con plataformas como ArtStation, donde trabajan muchísimos ilustradores que hacen todo de manera digital y que brillan por la precisión, que es algo que, si bien lo digital no es algo que me atrape del todo, sí me parece muy bueno la calidad y la precisión que tienen en la definición. Y quisiera trasladar todo lo que son los nuevos lenguajes a la pintura clásica y establecer un diálogo y un desarrollo a partir de la unión de esos conceptos y de ese tipo de trabajo. Las imágenes que uso son todas y que están en mi memoria porque no las puedo dejar de olvidar y me siguen durante varios días hasta que las paso a los cuadros. Entonces la búsqueda diaria, igual que con la literatura o con la música, y el trasfondo general de todos los cuadros es el death metal, que lo he escuchado toda la vida y es un género que por las estructuras y por lo técnico que es, habita en el trasfondo de todos los cuadros. O sea, esa búsqueda se ve, es la mera idea de la traducción también de un tema de bandas como Suffocation o Nile o Morbid Angel. Tiene relación directa a la hora de hacer la composición. Después varío en los elementos, pero en general es algo que por más que lo he evitado, he tratado de evitarlo, sigue estando y creo que lo voy a seguir nutriendo de ahora en más.
En este cuarto bloque vamos a seguir con Giovanni Manso, un escritor cubano que vino a visitarnos, está todavía en la Argentina. Esta nota se hizo en el programa de radio que tiene firma de autor, la Asociación Civil de Escritores de acá, de la ciudad de Santa Fe. La hicieron en una radio, en la 94.7 Concierto. Vamos a ver la nota. Giovanni, había quedado, perdón Silvano, había quedado una pregunta en el aire en cuanto a Santa Clara, si se puede mantener, digamos, aislada de cualquier corriente política, o si la cultura en sí que se manifiesta ahí acompaña, digamos, lo que políticamente es la isla, básicamente la literatura. No, a ver, el espacio cultural de la isla siempre mantiene un espacio, digamos, de plena libertad creativa y sobre todo de plena libertad, digamos, estética. El Estado funciona a un nivel y la creación literaria y artística se manifiesta de la manera que entiende, ¿no? Te das cuenta. Es decir, por ejemplo, la literatura que se publica en Cuba, o el teatro, o el cine que se hace, es decir, tiene muchos puntos de vista, muchas maneras de entender el arte, y no necesariamente hay, digamos, una mirada política en algunos casos sí, en el caso de que el artista tenga un interés muy particular, ¿no? ¿Verdad?, en mostrar ese punto de vista, pues por supuesto aparecen obras, o aparecen textos, o aparecen obras que sí tienen, digamos, esa mirada. Pero en sentido general, que te digo, digamos, mis novelas, mis poemas o la literatura que en sentido general se hace en la isla, tiene un espíritu muy abierto, muy vivo y muy concentrado en lo que es el espíritu de la literatura, ¿no? Que ya sabemos que tiene un anclaje en otras dinámicas y en otros mundos, ¿no? Sí. Hablando, yo leí tuyo una novela que no recuerdo el título, no importa, pero vos me lo vas a saber decir, había una tormenta y estaban como atrapados en un hotel. Esa fue mi primera novela, sí, La Isla Inmersa. La Isla Inmersa. La terminé de leer, ¿viste? Cuando te pasa que lees algo y decís, te provoca como un vacío en un momento. Es como que respirás de una manera diferente, te pones contento pero al mismo tiempo triste por haberla terminado. Y era una novela tan agradable, tan ágil, dinámica, fácil, difícil. Cuanto más sencillo es porque es más difícil haberla hecho. Sí. Tan directa. Ahora, bueno, no sabía, esa fue tu primera novela y esa fue por un premio. Sí, precisamente un premio que se convoca en Santa Clara, el Premio Literario y Fundación de la Ciudad de Santa Clara. Es decir, una novela que ya había escrito así algunos años atrás. Como tú decías, una novela muy breve, de apenas 90 y tantas páginas, que en definitiva es una metáfora que tiene mucho que ver con estos fenómenos que se dan en Cuba y en el Caribe, que son los huracanes, ¿no? Por suerte los huracanes pasan por la isla en algunas horas. Es decir, es un fenómeno que es muy destructivo, pero por suerte. Entonces realmente la metáfora que construyo es qué pasaría si en definitiva uno de esos huracanes decide, por libre albedrío, quedarse. Sí. Y con eso juega la novela, ¿no? El huracán, es decir, se explica en la novela que ya existen condiciones para que el huracán transite, ¿no?, hacia la Florida, y sin embargo el huracán se queda allí, es como que le gusta, ¿no? Le gusta la historia. Entonces, por supuesto, los personajes están allí atrapados, que por supuesto es un... Con una forma muy particular de escribir los personajes, que no me acuerdo si eran números o letras. Algunos personajes sí, solo tienen una letra. Y otros tienen... como nombre propio. No tiene nombre propio. Como nombre propio, es una letra. Hay, por ejemplo, un personaje que en definitiva... Y si no había otro que era Hay un homenaje a... una característica física, ¿no? Hay un homenaje a Rayuela, un personaje en esta novela mía, que es un personaje que se llama La Gorda Operática, que es un homenaje a ese personaje que aparece en Rayuela, ¿no? Verte Trepat, ¿no? Puede ser. Se llama, creo. Bueno, ahora lo buscamos. Es más o menos ese personaje, es decir, me inspiré igual y hay varios personajes. Pero le pusiste, en este caso,
algo que, un seudónimo, alguna forma algo que la caracterice, no le diste nombre propio en realidad. Y hay también un escritor, ¿no? Atrapado ahí, que el escritor también se convierte un poco en el héroe, pero se convierte en un héroe romántico porque realmente toda su heroicidad estaba en función de conquistar a una muchacha, ¿no? Pero bueno, heroicidad también. Un héroe romántico. Un héroe romántico. Esa característica en cuanto a nombrar de esa manera a los personajes, ¿solamente quedó en esa novela o por ahí lo usaste para otras novelas, otros relatos? Ya, yo creo que en definitiva es ¿Eso lo tuyo o lo usan otros? No, eso ya está así, está en la literatura. Por ejemplo, cuando uno se lee esta gran novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, los personajes también tienen esa misma, y por supuesto hay otros textos, otras novelas y cuentos que funcionan de ese modo. Pero en definitiva el secreto es que a mí nombrar a mis personajes me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Siempre creo que los voy a nombrar de una manera muy anárquica o que no van a tener un significado, ¿no? He tenido más suerte, por ejemplo, o por lo menos más espontaneidad a la hora de nombrar a los personajes que conviven y viven y forman parte de las novelas y cuentos que he escrito para niños, la literatura que he escrito para niños. En ese sentido creo que he tenido un poquito más de suerte. Es más fácil para niños que para adultos. Sí, porque darle un nombre, darle una personalidad y todo lo que conlleva armar el personaje de una historia. Siempre creo que cuando elijo un nombre, sobre todo como te decía, en mis novelas para adultos, es insignificante ese nombre, ¿no? Entonces me cuesta trabajo. Yo quisiera aportar algo antes de seguir hablando de su trayectoria literaria, que es amplísima. No sabía el tema que habías escrito para chicos, la verdad debo reconocer que no lo sabía. Porque el señor, cuando termina sus estudios medios, secundarios, como decimos nosotros, no empezaste con el tema literatura. ¿De qué estás egresado, recibido? Soy doctor en medicina. Perfecto. Muy bien. Bueno. En el año 2000 me gradué en el Instituto Superior de Ciencias Médicas Villa Clara. Y bueno, ejercí un periodo muy breve, lo que se conoce en Cuba como el servicio social, ¿no? Tienes que ir a una comunidad rural. Claro, en residencia. La residencia, sí. Y trabajar ahí un tiempito. Y ya. O sea, una manera de devolverle al pueblo lo que el pueblo invirtió con vos para tu formación. Claro. Una manera de... Y lo que sucede es que igual en ese momento aparece en Cuba mi primer libro de cuentos que se llama La soledad y otras mentiras. Igual un librito de cuentos muy breve, que lo componen 8 o 10 cuentos. Y ya ese fue, digamos, el detonante, la fuerza mayor que me obligó a... Y haciendo un paralelismo, se me viene a la memoria, ¿no? Nuestro sábado, Ernesto Sábato, que fue no era biólogo, él era un bioquímico, y estaba incluso postulado para ser uno de los cerebros de la Argentina, y en un momento dice, dejo todo y me pongo a escribir, y nadie entendía nada. Pequeña decisión. Pero no es que era qué sé yo, una figura que no era reconocida, no, era muy reconocido dentro del ambiente, y de pronto, el ambiente médico, y de pronto dice, bueno, qué decisión, ¿no? A eso qué decisión. ¿Cómo fue esa decisión de lo que hoy estábamos hablando? ¿Cómo nació? ¿Qué fuego? ¿Qué pasó adentro? Que después de tener un título, y de doctor,